En primer lugar, pues agradecer a Pilar y a Luis Ignacio por estar aquí. Muchas gracias y bienvenidos. Y gracias también a los asistentes, que bueno, es un placer siempre tener público para temas que nos interesan y que nos preocupan tanto a nosotros, ¿no? En este caso, Seven Experts y a Pons IP. En primer lugar, quisiera presentar a Pilar y a Luis Ignacio, ¿vale? Empezaré por Pilar. Pilar es licenciada en Ciencias Ambientales y máster en Gestión de la Innovación y Protección de la Propiedad Intelectual. Actualmente es directora fiscal en Seven Experts y sus funciones están enfocadas al desarrollo de negocio y a la parte de realización de proyectos relacionados con temas de innovación, de I+D. 15 años de experiencia, siempre en el ámbito de la I+D, 10 años dirigiendo proyectos, tiene una gran visión o una gran experiencia acumulada en proyectos de diferentes tipos y siempre aplicando herramientas financieras para hacer que esos proyectos se lleven a cabo y de la mejor manera posible, ¿vale? Pilar es una persona ágil, tiene visión 360, es estratégica y su gran virtud justamente está en ese punto. Entonces, esto lo digo yo, trabajo con ella, pero también lo dicen los clientes y muchos de estos clientes han confiado en ella sus proyectos y no hablo de clientes pequeños, sino hablo de todo tipo de clientes, empresas del IBEX, empresas tecnológicas, biotech, etcétera, ¿vale? Un amplio espectro. Por otro lado, Luis Ignacio, él es doctor en física y electrónica e ingeniero industrial. Tiene másters en gestión de la innovación, gestión de proyectos de I+D, además de un máster de Global Management. Actualmente es consejero estratégico en Pons IP, Chief Innovation Officer en ASTIM Mobile Robotics y profesor de innovación en varias escuelas de negocios. Su perfil profesional destaca por 30 años vinculados a la innovación. Se dice rápido, pero la verdad que impresiona, ¿no? Habrás visto de todos los colores seguramente y por eso es importante tu experiencia. Y también destaca tu posición como director de la Oficina de Patentes y Retorno de la Innovación en Telefónica. Así que Luis Ignacio es un referente en el campo de la innovación y es un placer contar contigo hoy aquí. Para acabar la introducción del evento, pues decir que nos encontramos aquí dos empresas que estamos muy relacionadas por la innovación, que ofrecemos servicios complementarios, ¿no? Por un lado, Seven Experts está especializado en el desarrollo de proyectos en las áreas fiscales y de operaciones con un objetivo claro de mejorar la rentabilidad de nuestros clientes. Por el lado de Pons IP, son expertos en definiciones estratégicas en la creación, gestión y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Y la coincidencia en diferentes proyectos pues, nos ha llevado a organizar este evento, muy enfocado a cómo garantizar el retorno de las inversiones en actividades de I+D+I y, por supuesto, inevitablemente pues, también hablaremos de los riesgos, ¿no? que hay en este campo. Así que nada, con esta pequeña introducción, explicar que bueno, el webinar será unos 45 minutos, 15 minutos para preguntas. A todos los asistentes que quieran hacer preguntas, abajo a la derecha en la pantalla tenéis un chat, podéis lanzar ahí las preguntas y a medida que vayan apareciendo, pues bueno, reservaremos el tiempo al final para irlas respondiendo por orden de realizada. Así que nada, de nuevo, gracias a los dos y empezamos. Perfecto. Mi primera pregunta creo que es un poco inevitable y no sé si es un poco cansina, pero sí que me gustaría empezar el webinar hablando del contexto en el que estamos viviendo. 2 años de pandemia, guerra en Ucrania, por medio subidas de precios, lo que le llamamos el famoso entorno VUCA. Me gustaría saber pues, cómo una empresa debería plantear sus inversiones en I+D en este contexto que estamos viviendo. Entonces, si te parece, Luis Vicente. Perfecto, pues buenos días a todos. De verdad es un placer participar en este evento promovido por Seven Experts. Gracias Pilar y Guillem por darnos esta oportunidad a Pons IP en particular por tener esta participación. En ese sentido, ya contestando tu pregunta, Guillem, o sea, es cierto,
bueno, contabas mi currículum. Yo justo hace 2 años dejé de ser directivo de Telefónica, empecé a trabajar en Asti y en Pons IP. Pensé que iba a ser una época tranquila, pero obviamente no ha sido así. Y llevo 2 años muy emocionantes. Y entonces puedo hablar desde esta doble perspectiva, de por un lado la propiedad industrial como elemento que nos ayuda a gestionar este momento tan interesante y por otro lado como responsable de innovación de una empresa industrial, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es un gran momento para innovar y para hacer I+D, contestando lo que estás comentando, porque se habla mucho de resiliencia, se habla mucho de que pues, las organizaciones, lo mismo que las personas, tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos, pero yo voy más allá. O sea, yo creo que tenemos que ser, digamos, fortalecidos, duros, lo contrario de frágil, no es resiliente, es antifrágil, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que estamos en un momento en el cual pues se están repartiendo nuevas cartas. Estamos hablando de una transformación digital muy acelerada, estamos hablando de que tenemos que innovar en temas de suministro, que ahora mismo es lo que me dedica muchas horas, por ejemplo, y entonces con ese planteamiento pues las empresas tienen que ser más ágiles, más competitivas, y entonces es cierto que tenemos que afrontar un contexto diferente de una manera acelerada, con problemas que hasta ahora no teníamos y que iremos comentando a lo largo del webinar, pero que entre estas herramientas que tenemos, pues la gestión de los activos de propiedad industrial e intelectual, pues aparece como una de las posibilidades más atractivas. Lo iremos desarrollando. Yo, bueno, por completar un poco lo que ha comentado Luis Ignacio, para mí una empresa tiene que afrontar su plan de inversiones con responsabilidad. Es verdad que venimos de una situación de pandemia, ahora lo que comentábamos, ¿no? La guerra, la crisis de suministros, vamos, un sinfín de acontecimientos históricos que estamos viviendo, pero precisamente en el mundo de la innovación estamos viviendo otro acontecimiento histórico. Nos enfrentamos a una dotación presupuestaria a través de los fondos Next Generation sin precedentes para poder financiar distintas iniciativas que puedan realizar las empresas, tanto inversiones para incrementar su competitividad como para digitalizarse y no quedarse a la zaga con respecto a sus competidores, en temas de eficiencia energética. Y creo que en este plan de inversión que tienen que realizar las empresas, por supuesto con responsabilidad y siendo cautos por el devenir de los acontecimientos, pero que sí que romper un poco esa barrera, porque nos encontramos también con una dotación presupuestaria que no ha tenido parangón, ¿no? en las últimas décadas. Además, encima tenemos sobre la mesa la posible reforma fiscal, ¿no? Recientemente se ha publicado el libro blanco de la reforma fiscal, elaborado por el Comité de Expertos de la AIREF, donde por primera vez se apuesta por dinamizar y facilitar el acceso a los incentivos de las deducciones fiscales de I+D+I. Entonces, creo que todas estas variables, aparte de la coyuntura y la situación de contorno, hay que tenerlas en cuenta a la hora de realizar una inversión de I+D. Y, evidentemente, tiene que ser la piedra angular, tanto para las empresas como para las administraciones públicas, apostar por la I+D, porque si no, al final nos seguiremos quedando en el vagón de cola, no generaremos un entorno competitivo, no generaremos empleo de calidad y no incrementaremos el Producto Interior Bruto, con lo cual creo que esta parte con responsabilidad han de realizar las inversiones, pero sin perder en cuenta que hay que ser competitivos y tirar para adelante para poder estar en puestos relevantes. Vale, perfecto. Nada, totalmente alineado. Destacar palabras que habéis dicho, ¿no? Agilidad, competitividad, la parte de responsabilidad, ¿no? Y sobre todo una que está muy de moda últimamente, que son los fondos Next Generation, ¿no? Y en ese sentido, Pilar, claro, nuestros competidores también están ahí al acecho, ¿no? Entonces, creo que en las empresas hay un poco este paradigma, ¿no? De ¿qué hago? Invierto, me endeudo y apuesto por la innovación para ganar en competitividad. ¿Y cómo tienen que hacer las empresas para afrontar esta decisión, ¿no? Bueno, al final una inversión o un proyecto de I+D puede ser financiado en distintos momentos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, según el momento en el que se encuentre, ¿vale? Podemos acudir a financiar de manera directa el proyecto antes de su realización a través de diferentes fórmulas, ¿no? Pueden ser un préstamo con unas condiciones mejores que las que te ofrece el mercado, préstamos participativos o incluso subvenciones, ¿no? Que es ahora lo que nos estamos encontrando en el marco de los fondos Next Generation, ¿no? Los fondos Next Generation al final es una dotación presupuestaria que sirve
uno, para incrementar la bolsa de dinero que puede tener organismos tradicionales como CEDETI para financiar proyectos con las líneas tradicionales, y por otro lado se articulan los PERTES. Los PERTES que están saliendo para financiar diferentes proyectos muy dirigidos y en disciplinas concretas, como puede ser pues, automoción, energías renovables, digitalización, sector naval, agroalimentario. Tenemos encima de la mesa más de una decena de PERTES, y la fórmula que están utilizando para financiar es la subvención, con lo cual el nivel de endeudamiento ahí no tendría lugar. Hay que realizar el proyecto, hay que invertir, pero tienes por contrapartida una subvención. Como decía, hay diferentes fórmulas para financiar el proyecto a lo largo de la vida del mismo. Antes de realizarlo, financiación directa. Durante la vida del proyecto podemos recurrir a la fórmula de la bonificación del personal que está dedicado en exclusiva a realizar ese proyecto, ¿no? Que te permite ahorrar un 40% de lo que se pagan en los seguros sociales por esos trabajadores. Y luego, a final de año, cuando se ha realizado el proyecto, recuperar entre un 12 y un 42% a través de las deducciones fiscales. Con lo cual, hay diferentes herramientas en diferentes momentos del proyecto que pueden generar una rentabilidad muy interesante a las empresas a la hora de abordar este tipo de proyectos y, por supuesto, luego el estudiar, ¿no? Que supongo que Luis Ignacio ahora nos completará más, todas las vías de protección de esos resultados del proyecto y cómo luego se pueden explotar. Vale, entendido. Aquí sí que es cierto que hay muchas herramientas, ¿no? El cómo encajan en el negocio de cada una de las empresas, pues no es algo fijo, no es algo establecido. Así que no es tan obvio calcular, ¿no? Cuánto nos podemos deducir o cuánto podemos tener de retorno de esa inversión. Entonces, ¿qué recomendaciones harías aquí, Pilar, a la hora de pensar en presupuestos, ¿no? Sobre todo directores financieros, directores de I+D, ¿cómo hacen ese encaje para dimensionar ese budget, ¿no? Claro, evidentemente al final no es una acción obvia. ¿Por qué? Porque es verdad que tanto las convocatorias de ayudas públicas como las deducciones, como las bonificaciones, están reguladas por leyes o por reales decretos o por la normativa que aplique a cada convocatoria, ¿no? Su correspondiente orden de base. A la hora de poderlo aplicar es importante conocer la letra pequeña de cada uno de los instrumentos. Entonces, en esta parte, ¿cómo podemos garantizar ese presupuesto siendo muy conocedores o yendo acompañados de expertos que conozcan bien la letra pequeña de cada una de las circunstancias de estas convocatorias o de estos programas para poder acceder a ellos con seguridad? Al final, que tengas un presupuesto estimado de 1 millón de euros, por decir un número, y al final, por defectos de forma que comentábamos, ¿no? Antes del webinar, o cuestiones que vienen en letra pequeña y que no se tienen en cuenta, al final ese millón no sea el presupuesto, se te dispare en un sentido o en otro y te penalice a nivel de rentabilidad, no solo para el departamento de I+D, sino para los departamentos financieros de cada una de las empresas, que al final son los que miran el número, con lo cual en esta parte es ir al detalle y con expertos que conozcan cada una de las normativas que hay que aplicar en cada momento. Vale, perfecto. Y en la línea del presupuesto, que creo que esto le puede interesar a muchos de los asistentes, Luis Ignacio, ¿cómo valoramos, ¿no? Los proyectos que tenemos encima de la mesa? ¿Cuáles tendrían que ir hacia una patente? ¿Cuáles no? ¿Cómo planteamos este tema a nivel de presupuesto también, ¿no? Claro, buena pregunta. O sea, yo creo, primero, donde hay un punto común con las ayudas públicas y la gestión de los derechos de propiedad industrial es esa vocación o esa visión de retorno de la inversión, que incluso da título también al webinar, ¿no? También a nivel personal, como llevo ya muchos años, yo fui la primera persona que puso innovación en un cargo en España y mi último puesto en Telefónica era el director de retorno de la innovación. Pueden comprobar en Google que solo hay una persona en el mundo que tenía ese cargo, que era yo, porque en esa vocación era... La innovación es algo que se gestiona, es algo que se hace con vocación de retorno. O sea, innovamos justamente para al final tener un retorno y ese retorno, pues podemos hablar mucho de indicadores de innovación, pero se mide en euros. Cualquier otra cosa, eso sucede a mí. Entonces, para llegar a ello, claro, ¿cuál es la dificultad que tenemos hoy? Pues que mucho del valor que tienen las empresas son activos intangibles. O sea, los retos que tenemos hoy en las empresas son, obviamente, la innovación tecnológica que estamos comentando, pero también el talento, cómo aseguramos el talento, que es el recurso escaso, cómo aseguramos nuestra reputación en unos momentos de inflación galopante. Pues bueno, para todas estas cosas, para la innovación tecnológica tenemos las patentes, el modelo de utilidad, el secreto empresarial, cómo protegemos el software de los datos.
Para el talento, pues estamos protegiendo el know-how y para la reputación, pues es toda la protección de marca, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo incorporamos el valor de estos activos en los casos de negocio, en los business case que hacemos para enfocar nuestros proyectos de I+D o de innovación. Y entonces ahí es donde las cuentas empiezan a salir. O sea, cuando hablamos de proteger o de patentar, a mí me gusta más, siempre hablo proteger, parece una cuestión defensiva. O sea, las empresas en España o en Europa y ya o sea, no protegemos solo por demandar o por sin demanda. Esto no es una cosa de abogados, esto es una cosa de especialistas en innovación, de estrategas de las compañías, y lo que hacemos es identificamos los activos intangibles que están asociados a nuestros casos de negocio, que podemos hablar eso de un conocimiento, de un software, de una idea, de un modelo, de un proceso, y a través de los derechos de propiedad industrial e intelectual los hacemos tangibles. Y eso es lo que al final podemos meter en nuestra cuenta de resultados y lo que licenciamos, vendemos, ese tipo de cuestiones. Al final, un producto, un servicio de las empresas que nos están escuchando acaba siendo un conjunto de estos derechos de propiedad industrial e intelectual. Es decir, hay pocos litigios de patentes en España, pero todos los días alguien está valorando una startup, está valorando una compañía y lo que estamos valorando fundamentalmente es la tecnología. Entonces, yo creo que incorporando este concepto de activos más intangibles es donde muchas veces los casos de negocio pueden salir, porque además en la línea que estaba comentando Pilar para las ayudas públicas, muchas veces, pero al final incluso si iba a decir, el producto en sí no llega al mercado, a lo mejor lo he protegido con una patente que puedo venderlo de manera complementaria. Entonces, al final, pues incluso en el último caso, pues el valor de la compañía está asociado a estos activos. Vale, has hablado de proteger. Aquí sí que a mí es lo que me parece más interesante, ¿no? De la parte de patente y de la parte del retorno de la inversión, ¿no? Porque es la manera de garantizar un periodo en el cual yo voy a poder desarrollar mi know-how, mi idea, mi marca, etcétera. En España, ¿cómo estamos en este sentido? ¿Somos un país que lo tiene interiorizado, ¿no? Dentro de su manera de proceder o todavía estamos en la cola de Europa como suele pasar, ¿no? ¿Dónde estamos ahí? Pues en día que lo comentaba Pilar, pues en temas de I+D estamos mal y aquí todavía mucho peor. O sea, la cuestión es, para que os una idea, nosotros tenemos esa cultura latina, como digo, de activos inmobiliarios. Yo suelo decir que en España hasta las abuelas saben lo que es el usufructo y los abogados ingleses no saben lo que es, pero cuando se crea una startup en Estados Unidos o en Inglaterra, todo el mundo tiene claro quién es la tecnología. Y aquí cuando se crea un spin-off de la universidad, pues a veces no lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tomamos ese indicador de patentes, y estas son cifras que habitualmente no se dicen, mira, si nos comparamos, o sea, el indicador puede ser patentes registradas por residentes en la oficina española. O sea, es decir, los españoles que van a la oficina española, no cuento patentes extendidas de otros países. Bueno, pues nosotros estaríamos en unos 1.400. Italia tiene 6 veces más y a lo mejor solo tiene pues casi el doble de inversión en I+D, es decir, estamos a esos niveles. Francia podemos hablar de 15 veces más, Alemania 30 veces más, o sea, esa es la cuestión en la que estamos. Es decir, cuando estamos valorando nuestras compañías tecnológicas, obviamente estamos en inferioridad de condiciones respecto a otras compañías europeas, porque, insisto, o sea, esto no lo hacemos para litigar, o lo hacemos fundamentalmente para demostrar el valor que tienen las compañías tecnológicas españolas. Muy bien. Muy interesante, porque al final has dicho una cosa al principio, Pilar, ¿no? De que el Estado, ¿no? Hay el tema de la reforma fiscal en el aire. El Estado parece que tiene claro también que la innovación está a la orden del día. Vamos a ver si los fondos Next Generation y la reforma fiscal ayudan a hacer este empuje, ¿no? Pero hablando de país, ¿no? Pilar, también querría saber, ¿no? Tu opinión al respecto de los proyectos de innovación, el aprovechamiento que se hace desde las empresas de las herramientas que ofrece el Estado. ¿Dónde estamos aquí? ¿Cuál es tu percepción, no? Bueno, mi percepción en el día a día y en todos estos años de profesión en el apasionante mundo de la consultoría de I+D+I es que las empresas se encuentran o nos encontramos con dos barreras fundamentales. Por un lado, todavía vemos empresas que desconocen que existen este tipo de instrumentos, ¿vale? Para poder financiar sus inversiones, ya sea antes, durante o después de haberlas realizado. Es verdad que el tema de la publicidad de los fondos Next Generation está cambiando un poco el rol y ahora incluso es en algunos casos hasta contraproducente y ahora mismo todo el mundo piensa que, oye, puedo acceder a
a esta financiación, pero sí que nos encontramos que, por ejemplo, a nivel fiscal hay mucho desconocimiento sobre que existen las deducciones fiscales en el impuesto de sociedades para beneficiarse. Otras barreras que nos encontramos es también que no, por ejemplo, a la hora de proteger los resultados, y esto me imagino que Luis Ignacio también lo vive en el día a día, no saben cómo hacerlo, ni saben que pueden hacerlo y que hay figuras que salvaguardan el resultado de sus proyectos o de sus invenciones. Y luego, por otro lado, nos encontramos con que el sistema, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, es ineficiente. ¿Por qué? Porque es ineficiente, porque al final hay una serie de barreras burocráticas que no se adecúan a la inercia y a las necesidades de las empresas, ¿vale? Al final se escriben las normas a juicio del legislador en el momento en el que toca, pero claro, la situación es cambiante, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Estamos en una situación que venimos de una pandemia, que estamos con encima de la mesa el tema Rusia-Rumanía, Ucrania, perdón. Tenemos una serie de circunstancias que hacen que afecten a las necesidades de las empresas a la hora de aplicar los incentivos y son normas fijas. Entonces, hacen que sea una barrera a la hora de poder acceder a diferentes instrumentos. En el informe, en el libro blanco de la reforma fiscal, que estoy haciendo alusión a él, pero porque me parece que por primera vez sienta bases y aplica cierto sentido común a la hora de flexibilizar y favorecer el acceso a las deducciones fiscales, creo que pone de manifiesto y quiere derribar barreras que hasta ahora están siendo un impedimento para que las empresas puedan acceder a ello. Luego que nos estamos encontrando una empresa que intenta deducirse siguiendo todos los caminos que marca el esquema de certifico, obtengo el informe motivado, me encuentro luego que a 2 o 3 años vista viene la inspección de Hacienda y lo que me dijo el Ministerio que era I+D o innovación tecnológica y me certificaron unos gastos, resulta que a juicio de la inspección esto no es. Nos encontramos actualmente acompañando a muchas empresas en estos procesos de inspección y de asesoramiento para poder defender al final un derecho que es la deducción fiscal en el impuesto de sociedades. Con lo cual, creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en intentar allanar el camino y quitar las trabas para poder favorecer el acceso a este tipo de incentivos. Muy bien, Pilar. Dos cosas por coger aquí. Creo que has dicho muy claramente, ¿no?, que los procedimientos a veces son complejos. Por otro lado, creo que también está bien, ¿no?, que hayan procedimientos establecidos para que no todo el mundo se pueda aprovechar o que haya la parte esta también muy latina, ¿no?, de intentar aprovechar cosas que no son, ¿no? Quería preguntarte, Luis Ignacio, y luego recuperar una de las cosas que has dicho, Pilar. Luis Ignacio, a nivel de patentes y a nivel de protección del know-how, ¿cómo funciona? ¿También es un proceso complejo o es un proceso que es más ágil, ¿no?, a nivel burocrático? Sí, o sea, yo creo que por una parte existen diferentes tipos de derechos de propiedad industrial e intelectual. Algunos, como el propio copyright, el derecho de autor, por decir algo simple, es muy fácil. Eso es un derecho que tiene sui generis por el mero hecho de haber producido algo. No hace falta registrar en ningún sitio ni hacer nada para demostrar que tú eres el autor de una idea, simplemente tener una prueba de que lo has desarrollado en un momento determinado. Y hoy en día ya hay incluso aplicaciones usando hasta blockchain, este tipo de tecnologías, como prueba de tiempo de que tú lo has desarrollado en un momento determinado. De ahí, pues, podemos hablar de los registros de propiedad intelectual, que es un registro específico, y también, pues, ya los registros de las oficinas de patentes y marcas, que ahí, como son derechos nacionales y tienen, pues, un reglamento desde hace ya, pues, hace 120 años, que puede llegar a ser complejo en un momento determinado, pero siempre hay que enfocarlo en línea con lo que estamos diciendo, como la generación de activos estratégicos para la compañía. Es decir, o sea, muchas veces la discusión no es si es patentable o no, la discusión es cuál es el valor que está aportando ese activo a mi organización. Y entonces, bajo ese principio, pues muchas veces obviamente compensa el esfuerzo, porque ya con lo que estamos diciendo, la relación incluso coste-beneficio de demostrar que tienes protegido tu producto, como comentabas bien también al principio de la intervención, a no tenerlo, pues obviamente sería
En ese sentido es como si me planteo que registro no mi casa por el hecho del coste que tiene el registro, digamos, en el registro catastral. Obviamente es algo que plantea en nuestro caso, pues yo creo que registrar, si tengo una idea potente, pues obviamente va a ser el coste menor relacionado con la propia generación de la idea. O sea, yo creo que ahí nos ayuda. O sea, en ese sentido, de los mensajes que estamos diciendo, y corroboro al 100% lo que estaba Pilar, creo que tenemos que ver esos derechos de propiedad industrial e intelectual como una herramienta estratégica que nos ayuda a gestionar la innovación, que eso estamos comentando en curso. Fijaros, yo a veces he recurrido a las patentes incluso para justificar deducciones por I+D. No lo ponen en el impuesto de sociedades, pero obviamente si yo demuestro que tengo muy bien patentado una tecnología, por lo menos estoy demostrando que es novedoso para el mercado por definición de patente. Entonces, pues al menos me ha servido frente a algunos inspectores de Hacienda. Correcto. Vale, perfecto. Y el tema que quería recuperar, Pilar, de lo que has dicho es el tema de la reforma fiscal. Cuando lees el libro blanco propuesto, ¿no? La introducción es muy clara, ¿no? Reformar el sistema tributario español y adecuarlo a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Fuimos muy ágiles, creo, a nivel de Estado en obtención y validar el tema de los fondos Next Generation, o al menos lo hicimos en plazo, ¿no? Y digamos que ya se han empezado a mover los PERTES y están en circulación. Pero a lo mejor con la reforma fiscal hemos sido más lentos, ¿no? Entonces, esa luz que estamos viendo, sí que creo que, ¿no? Cómo tienen que reaccionar las empresas, ¿no? Quizás ahora es un poco pronto, hay que esperar qué pasa, pero ¿cómo asesorarías a una empresa en el punto de vista de oye, va a haber una reforma y se producirá, ¿no? Bueno, al final hay que ver luego cuando se someta a tramitación parlamentaria en qué queda, ¿no? Primero a nivel de Congreso de los Diputados y luego en el Senado. Ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa son buenas intenciones y recomendaciones, ¿vale? Recomendaciones que tienen todo su sentido en cuanto a la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Pues, por ejemplo, sí que se aprobó en los presupuestos generales del Estado el tipo mínimo impositivo del 15% para empresas cuya cifra de negocio sea mayor a los 20 millones de euros. En este libro blanco lo que se propone es que las deducciones por I+D, para que sigan siendo un aliciente para las empresas para ser más competitivos y para invertir en proyectos de innovación tecnológica o de investigación y desarrollo, queden excluidas de este límite de tributación mínima, ¿no? Además, bueno, la Unión Europea parece que aboga porque esta medida que se propone se lleve a cabo, ¿vale? Otras medidas que se proponen es actualizar los porcentajes de la deducción, ¿no? Pues incrementar el porcentaje para personal dedicado en exclusiva a actividades de I+D. ¿En aras de qué? De fomentar la investigación interna en el país, no recurrir a subcontrataciones externas y generar empleo de calidad. Otras medidas que se están proponiendo dentro del libro blanco de la reforma tributaria, facilitar el acceso a la deducción en proyectos de menor importe, simplificar los procesos. Si hay un tercero que ya ha dicho en un programa que el proyecto es I+D, oye, y es Administración Pública del Estado, que esa definición que es casi similar a la de la deducción fiscal y esa calificación valga para aplicar las deducciones con tranquilidad y de manera vinculante. Que el gasto que se certifica sea reconocido también por la inspección, o sea, porque al final es lo que decía en la anterior pregunta, ¿no? Nos estamos encontrando pues que para las empresas es un sinsentido ir al proceso de certificación en informe motivado, porque al final tienes la calificación, el gasto, lo certificas, lo documentas, lo justificas, tienes el beneplácito de la certificadora y al final el equipo inspector considera que no es elegible por los motivos X o Y o porque se está haciendo una interpretación poco razonable de la norma. Al final hay hay varias medidas que veremos cuáles son las que se aceptan y cuáles no. Para mí, una de las que ha de aceptarse sí o sí es el tema de eliminar las barreras o los requisitos para aplicar la monetización. Con la situación que hemos vivido de ERTES en plena pandemia, parece poco razonable que se tenga que seguir manteniendo el requisito de cumplir con el mantenimiento de la plantilla en las empresas, cuando luego a nivel de gobierno se aprobaron como una figura para proteger el empleo los ERTES. Entonces, y sabemos todos lo que hemos vivido a nivel
a nivel país con el mantenimiento del empleo en estos 2 últimos años. Pues no parece razonable que se tengan que cumplir esta serie de requisitos. Hay luego otras medidas como que se puedan compatibilizar deducciones y bonificaciones sobre el mismo personal sin tener el sello de PYME innovadora, pues que veremos en qué quedan. Pero creo que sí que se requiere de una actualización de las deducciones fiscales en aras de flexibilizarlo, hacerlo más fácil para el contribuyente y eliminar barreras burocráticas que no llevan a ningún lado, porque de hecho es que hay duplicidad. Entonces, si eliminamos ciertas barreras de revisiones por 3 partes, pues hombre, yo creo que también a nivel de presupuestos quedará las horas de este personal para hacer otras cosas en la administración pública. Luis Ignacio, te he visto asintiendo. ¿Quieres añadir algo, ¿no?, respecto a este tema que creo que es de interés, sí. ¿no?, de todos? Sí, me parece, además, estoy muy alineado una vez más. Claro, mira, la OCDE tiene 32 países y 28 aplican deducciones fiscales y ninguno tiene certificados, por ejemplo. Y varios tienen, recordando de lo que estoy hablando también, las patentes como prueba, en línea con lo que estaba comentando Pilar, como prueba de que algo es y más. Es cierto que hay varias definiciones. Nosotros nos inventamos una definición en impuesto de sociedades peculiar, que no es exactamente la que tiene la OCDE como referencia, pero de la misma manera que comenta Pilar, que si tú recibes una ayuda pública del CETI, ya empieza a haber ahí había cierto informe automático, porque era obvio que si la administración en una ventanilla te está diciendo que es I+D, o te está diciendo que algo es patentado, que sería la I+D por definición, porque es algo novedoso, no puede ser que venga alguien y te diga que no es I+D porque está haciendo una interpretación del criterio. O sea, ahí, Iñaco, también comentabas de la burocracia, o sea, la peculiaridad es que nosotros, o sea, sí es cierto que somos el paradigma de poner barreras a la aplicación de esta deducción, y en el fondo, pues seguramente es falta de alineamiento entre las diferentes ventanillas de la administración también, sobre el que promueve la I+D y el que promueve, digamos, la fiscalidad y el gasto. Entonces ahí también tiene que haber pues un compromiso de Estado de decir, bueno, es que no puedo crear la norma y en el minuto siguiente poner barreras para aplicarlo. Entonces, por eso mi asentimiento viene en ese sentido. O sea, yo ahora, digamos, como empresario, sí a veces nos desmotivamos a la hora de aplicarlo porque vemos que el procedimiento en ese aspecto y curiosamente, con lo que comenta Pilar, es que te transmite inseguridad. O sea, también un momento determinado, cuando el informe vinculante pasó de la parte cuantitativa a la mera parte cualitativa, eso perdió toda la fuerza, porque al final yo, para demostrar que algo es I+D, ya tengo mis patentes. Mi discusión es quién me certifica que ese esfuerzo que puedo deducir son 100 o 1000. Entonces ahí es donde empieza el debate. Vamos, yo confío plenamente en gente como vosotros que siga haciendo también, digamos, esta evangelización en ese sentido, porque creo que nos jugamos mucho en ese ámbito. Sí, es que al final, en línea contigo, es que pierde credibilidad el esquema. Al final hay empresas de distinto tamaño, grandes, pequeñas y medianas, que al final llega un momento en el que dicen, pues si no voy a monetizar, me cuestionó mucho el acudir a la ventanilla del informe motivado y pasar un proceso de certificación, porque si luego, oye, al final me voy a tener que pelear en última instancia, oye, pues mira, me ahorro el camino. Entonces, yo creo que en esta parte tenemos que aportar coherencia y que al final si hay unos gastos que se certifican, que sirvan para algo. Sí, además antes contaba bien esa actitud latina que podemos tener a veces por intentar buscar el atajo, pero es cierto que la legislación tiene que ser más para fomentar el uso que para controlar el abuso en algunas cuestiones. Y entonces al final, claro, llegamos a veces a cuestiones, vamos, yo lo vivo en el día a día, empresas que no vamos a los incentivos porque tenemos esa inseguridad y que al final no nos compensa en un momento determinado. Muy bien, muchas gracias a los dos porque bueno, a mí es un tema que particularmente me interesa y lo hemos estado hablando en Pilar, ¿no?, que somos colegas y bueno, a ver qué pasa. No estamos muy expectantes, muy pendientes de lo que va a ocurrir. Entonces, siguiendo un poco con lo que habíamos programado, ¿no?, a nivel de webinar y volviendo un poco al título, ¿no? Vamos a pensar en el ROI. Ya has comentado alguna pincelada, pero sí que me gustaría, Luis Ignacio, que entraras un poquito más en qué relación existe entre producto o servicio y su valorización, ¿no?, a la hora de pensar en
lo que estamos haciendo, cómo va a haber un retorno. Fenomenal. Sí, yo ahí por abuso de, vamos, por influencia del inglés distinguimos entre valoración y valorización. Valoración es poner un valor. Vale. Y claro, y valorización es cómo conseguimos que eso llegue al mercado, que a veces está relacionado con lo anterior. Entonces, justo incluso para la valoración en ese ámbito, claro, al final los derechos de propiedad industrial, en la que estamos comentando, pues me ayudan a definir ese valor, porque en el fondo estoy mirando cuánto vale ese software, esa patente, ese conocimiento que está asociado. Y eso al final tengo dos maneras de hacerlo de manera muy simple. Es o comparándolo con el mercado, es decir, yo tengo este producto, incluso antes de que lo lance, y si las patentes de ese producto se están vendiendo a un precio X, pues seguramente lo que yo tengo pues también puede tener ese precio. Y todo eso me permite una valoración antes de la valorización, por seguir este lenguaje. Y cuando ya estoy valorizando, es el complementario. Es decir, o sea, al final un producto en la práctica, pues todo el mundo lo va a entender, que al final depende mucho de lo que estoy ingresando, del beneficio de la empresa, lo puedo asociar a un producto. Si solo tengo un producto, pues al menos a día de hoy, ese producto me está dando un EBITDA, me está dando un resultado y puedo hablar en múltiplos de ese EBITDA pensando cuántos años voy a conseguir el resultado de ese producto, pero al final lo asocio a ese producto. Esta trazabilidad, que no siempre es tan simple porque no siempre estoy teniendo ingresos ya o puedo tener varios productos, pues lo asociamos justo a través de los derechos de propiedad industrial intelectual, es lo que valoramos muchas veces. O sea, más que valorar un producto como algo genérico, valoro los derechos que están asociados a ese producto. Entonces, en la que venías comentando, es un instrumento de valoración de compañías. Hoy en día, pues según Standard & Poor's, valorando las empresas americanas y británicas, pues ahora mismo ya el 90% del valor es activos intangibles. Entonces, a través de estos procedimientos valoramos compañías. Vale. Vale, entiendo que eso aplica a startups, ¿no? Para la valoración de la compañía, y en gran empresa también cuando hay proyectos internos de innovación, pues también ayuda a valorar, ¿no? la viabilidad del proyecto. Entonces, hemos hablado de proteger, hemos hablado de inseguridad, ¿no? de el riesgo, ¿no? La palabra famosa que todo el mundo a veces dice, no sé si la estoy encarando bien, ¿no? Y vamos a aprovechar el webinar también para resolver estas dudas, ¿no? Luis Ignacio, a nivel de riesgo de proyecto, ¿cuál es tu valoración, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar esta temática y qué riesgos hay en los proyectos cuando muy interesante. O sea, yo creo que primero, en línea con lo que estamos comentando, tenemos que ver cuál es la concienciación o tenemos que concienciarnos de cuál es lo relevante para mi empresa, que no siempre es fácil. Es decir, tengo que ver si lo que estoy haciendo es mi cartera de clientes, porque tengo ya unos clientes definidos a los que voy a vender algo, mis proveedores. O sea, en este momento, obviamente, la lista de proveedores es un secreto empresarial. Nadie estamos diciendo cómo estamos consiguiendo nuestras mercancías, porque en este momento es algo muy, muy delicado. Y también, obviamente, podemos estar hablando de nuestra tecnología, que puede ser nuestros datos también, ¿no? Entonces, primero, yo creo que eso es lo que tenemos que proteger en línea con lo que estamos comentando para asegurar también que va a poder ser valorado. También incluso es lo que yo apoyaría a través de las ayudas públicas también. O sea, yo quiero un proyecto que me ayude a desarrollar más esa tecnología que estoy planteando. Y eso lo puedo hacer desde la fase de inicios. Al final es difícil que yo apueste solo por una idea, salvo que sea pues el típico amigos, friends, familia y locos, ¿no? Pero en la medida en que ya puedo, por lo menos, identificar esos activos en origen, ya puedo empezar a gestionar esos riesgos, porque eso es lo que en un momento determinado, por ejemplo, en un contrato con una gran empresa, con un centro de investigación, con otro proveedor, siempre a nivel jurídico lo preservaría. O sea, yo al final sí he visto últimamente, por ejemplo, hasta NDAs, el típico contrato que firma todo el mundo cuando empieza una conversación, que en el propio NDA ya está cediendo a lo mejor parte de su tecnología. Entonces, claro, esa parte que yo creo que no es muy razonable, pero es que tú has escrito eso. Entonces, tienes que ser consciente de tener claro cuál es el valor que estás generando con esa idea que tienes, incluso pensando en una startup o en una spin-off. Muy bien. A veces, ¿no? Perdón. Sí, no. Iba a comentar que los NDAs hay veces que se firman con cierta ligereza y no se tiene en cuenta qué es lo que pone y qué es lo que implica, ¿no? Da la sensación. Igual nos pasa cuando en la parte de consultoría de I+D hacemos proyectos consorciados que exigen un acuerdo de consorcio. Claro, al principio del proyecto, pues
todos somos muy amigos, ¿no? Como comentabas tú antes, y se ponen unas cláusulas regulando, pues bueno, quién va a ser el responsable de explotar o quién va a tener el beneficio de explotar según los resultados que se alcancen del proyecto. Se firma con, bueno, pues no sé si con ligereza, yo creo cada vez menos, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado de este lado, luego de que no sé quién firmó bien este acuerdo de consorcio, porque no voy a renunciar a esto para que otro explote los resultados de justamente mi invención, ya, pero que lo has firmado. Entonces, yo creo que también uno de los riesgos es que a veces se hacen este tipo de documentos que no se hacen a lo mejor con los especialistas o con conocedores de, ¿no? Como en vuestro caso, de las implicaciones que puede tener firmar según qué cosas en cuanto a propiedad intelectual e industrial y explotación de resultados. Y luego vienen los problemas. Entonces, para mí ese es un riesgo que yo siempre pongo de manifiesto cuando hay un proyecto y hay un documento de este tipo que han de firmar. Oye, revisarlo bien, que al final ahora no han dado el proyecto, ahora es el momento de negociar y de sentar las bases, que luego ya cuando el proyecto esté en camino y veáis que, oye, que el material que estáis desarrollando o el producto farmacéutico que estáis desarrollando, pues va a ser la pera limonera, que luego ya es tarde, que el poner una firma en un documento tiene unas implicaciones. Totalmente de acuerdo. Si me permites, claro, yo suelo decir, no soy abogado, pero digo que los contratos están para cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, pues obviamente nadie se acuerda de ellos. Y en ese sentido, obviamente, el recurrir a los expertos en propiedad intelectual e industrial es relevante. O sea, un caso que está ocurriendo mucho ahora es el tema de los datos. Nos hemos pasado de los datos no importan y los primeros conocedores de estos temas se quedaban con todos los datos. Ahora a nivel industrial casi es al revés. O sea, yo no te cedo los datos para nada y eso pues dificulta muchas veces la interacción entre diferentes actores en la industria y al final iremos a modelos de regulación de datos como un activo muy importante. O sea, al final la información y entonces ese tipo de cuestiones, pero al final hay que recurrir a expertos que no van a conocer el negocio como tú, pero por lo menos te van a ayudar donde están esos riesgos que estamos comentando. En el caso también de patentes, por seguir también la pregunta que comentaba alguien, es muy relevante también. Si estás desarrollando un proyecto tecnológico, tienes que asegurar, algo llamamos la libertad de operación, ¿no? Tienes que asegurar que cuando salgas al mercado no estás infringiendo patentes de terceros. Puede parecer obvio, pero al final pues ese derecho de exclusividad que te da la patente hace que en principio pues tú tienes que preservar pues el derecho de terceros. Eso generalmente en España no suele ser un problema porque no hay tantas patentes extendidas en España, pero si te va bien el negocio y quieres ir a Alemania, a Estados Unidos, a Inglaterra, pues obviamente ahí en cuanto llegues a lo mejor te estarán esperando. Eso significa que para valorar la compañía, si alguien no tiene ese análisis de libertad de operación, obviamente la compañía vale menos y en positivo, si es recomendable, si quiero hacer un nuevo análisis tecnológico, pues hacer un análisis de las patentes del estado del arte. Eso es la mejor fuente de vigilancia tecnológica que existe ahora mismo. Y, por ejemplo, en los PERTES, que antes lo comentaba Pilar, pues ya se está incluyendo determinados aspectos necesarios y obligatorios en los grandes proyectos, como puede ser pues hacer una estrategia de propiedad industrial intelectual y asegurar que la tecnología que se está desarrollando pues realmente es novedosa, si no estaríamos inventando la rueda. Muy bien. Pilar, ya para acabar, quería preguntar, bueno, la verdad que es una pregunta abierta, el punto en el que fluctuamos las dos empresas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sería el tema de las patent box. Pilar, ¿qué es esto, no? Porque es algo que creo que no es muy habitual aprovecharse de este beneficio y darnos unas pinceladas y también, Luis Ignacio, luego a continuación, pues si nos puedes dar tu visión al respecto, pues también agradecemos. Pues nada, es un incentivo que es verdad que, oye, que es maduro en cuanto a su redacción en las leyes del impuesto de sociedades, pero es verdad que es probablemente el más desconocido y el menos aplicado, ¿vale? ¿Qué es este incentivo? Pues al final lo que te permite es reducir de tu base imponible los ingresos procedentes de la renta de la cesión o transmisión de determinados activos intangibles, ¿vale? Como pueden ser en este caso las patentes o los modelos de utilidad. Sí que en el 2018 hubo una reforma en cuanto al redactado de este artículo, del artículo 23, ¿vale? Que es el del Patent Box, donde
Por ejemplo, un concepto que había anteriormente, que era el concepto de know-how, que era como elegible como un activo intangible que es susceptible de cesión o de transmisión a un tercero para que fuera explotado, pues lo sacaron de la ley y en aras de intentar acotarlo, incluyeron otros conceptos como es el software avanzado, que antes era una exclusión. Este incentivo, como digo, es muy potente porque al final te permite minorar tu base imponible en un 60%, o sea que con lo cual opera directamente en la base del cálculo del impuesto, menos ingreso, pues menos impuesto tocará a pagar. Pero es verdad que, a diferencia, por ejemplo, con las deducciones fiscales, que tenemos el sistema de emisión de informes motivados, en el caso del Patent Box no hay una figura como tal que regule la operación. Entonces requiere de un profundo conocimiento legal, ¿vale? Para ver si los contratos de cesión o de transmisión efectivamente cumplen con el espíritu del Patent Box, un conocimiento técnico para ver que efectivamente el activo cumple con los requisitos de ser una patente, ser un modelo de utilidad o está dentro de los epígrafes que establece la ley, y luego, bueno, también la valoración en cuanto a precios de transferencia para que se pueda llevar a cabo la operación de manera segura y sin mayores problemas, ¿vale? Tiene muchas ventajas porque al final pues, es independiente de la fecha de creación del activo, se puede aplicar para cualquier tipo de empresa. Se puede hacer cesión o transmisión, la transmisión siempre y cuando las empresas no estén vinculadas, es compatible con las ayudas y con las deducciones fiscales, con lo cual tiene muchas bondades, pero es verdad que es un incentivo con el que hay que ir con pies de plomo para que efectivamente se pueda aplicar con tranquilidad, y yo creo que en esta parte Luis Ignacio nos puede dar también su visión y su experiencia con respecto a él. Bueno, pues muchas gracias, Guillem, también, y Pilar, porque creo que es una pregunta muy oportuna, justo porque es donde confluyen los intereses de Seven Experts y de Pons IP, nuestros expertise, ¿no? Entidad. Complementando lo que has comentado, Pilar, que has enfocado muy bien el tema. O sea, es cierto que la realidad, cuando el incentivo se implantó en España, que como que venía de la OCDE, de otros países, pues planteamos pues una aplicación muy amplia, también digamos la influencia de las empresas permitió meter el know-how y entonces claro, ahí valía casi todo. En su momento, porque se perdía el espíritu, pues se quiso restringir, y es donde empiezan también los problemas que estamos comentando, porque es cierto que, hombre, en otros países está muy restringido a patentes, por eso lo de Patent Box, aquí pues hay pocas patentes y habría que impedir a todos otros activos, y entonces hay dos cuestiones. ¿Dónde entran los especialistas de propiedad industrial e intelectual? Pues justo a la identificación de esos activos, siguiendo lo que vamos comentando, al final lo que licencias pues es la patente, el software, lo que os comentando, los modelos de utilidad, las marcas, en algún caso, y entonces justo tengo que identificar cuál es ese software que estoy, digamos, licenciando para aplicar la deducción, y también en ese sentido tengo que valorar lo que sería cruzar, lo de valorar y valorizar, pues aquí tengo que valorar esos royalties, eso también tengo que ver cuál es el valor, porque aunque lo haga incluso entre empresas intergrupo o relacionadas en diferentes países o ese tipo de cuestiones, los valores tienen que ser de mercado. Entonces ahí los especialistas de propiedad industrial e intelectual pues también identificamos ese valor. Y por matizar algo importante, que al final son esos pequeños detalles de la ley que hacen que las cosas vayan en un sentido u otro, ese software avanzado del que se puede aplicar tiene que ser registrado, esa es la palabra que pone directamente en la ley. Entonces eso significa que no vale con tener un software, digamos, en tu ordenador en un cajón, sino tienes que llevarlo al registro de propiedad intelectual, que es algo que habitualmente no hacíamos, porque eso estaba más pensado a lo mejor para libros que para software. O sea, explicar quién son los autores de un sistema operativo pues es complicado, pero ahora mismo ya estamos buscando, digamos, cauces para poder subsanar ese tema también y poder identificar bien cuál es el software avanzado, que mira, para avanzado, el que tenga alguna patente relacionada nos ayudaría mucho, y que esté registrado porque tengo un registro público donde está ocurriendo. Pero me parece muy interesante porque esto, en línea con lo que estáis diciendo, se está aplicando muy poco. Yo creo que el software avanzado en España se está haciendo mucho y se está aplicando poco para temas relacionados. Vale. Sí, bueno, aquí la verdad que hemos pasado el tiempo, esa es la realidad. Súper interesante las dos aportaciones. La verdad que por un lado es un gusto trabajar con Pilar y también es un gusto pues, colaborar con Points en este tipo de eventos porque la verdad que nos ilustráis mucho.
decir a la audiencia que cualquier información, ¿no? Hemos elegido este tipo de webinar más ameno, sin ser una masterclass, por decirlo de alguna manera, pero que si alguien necesita información, pues estaremos encantados de compartirla. Y bueno, comentarios del público, ¿vale? Ahí Juan José nos comenta que bueno, ya directamente dice el problema de los fondos Next Generation, ¿no? Porque sí que es verdad que la percepción ¿no? de las empresas, de nuestros clientes en general, es que no es algo tan fácil de conseguir, ¿no? Y entonces él comenta que es la baja elegibilidad de los proyectos que son financiados, ¿no? En torno a un 6% de los solicitados, aunque la ayuda sea elevada, ¿no? Son los que realmente pueden conseguir esta ayuda. Y también añade, ¿no? Los fondos Next Generation exigen consorcios con otras entidades, países, favorecen empresas innovadoras, por tanto hay una parte, ¿no? Es un difícil de concesión para apostar por ellas como financiación de proyectos que no sean tremendamente punteros o rompedores, ¿no? Entonces, creo que es muy oportuno, ¿no? Lo que dice en este sentido cuando hemos hablado de los fondos Next Generation y en lo que llevamos de fondos Next Generation, Pilar, ¿cuál ha sido tu experiencia ahí con los clientes, etcétera? Al final, bueno, hay que entender que, como todo en esta vida, pues tiene letra pequeña. Como decía al principio, es una dotación presupuestaria sin precedentes. No solamente es para financiar nuevos proyectos que se articulan a través de los PERTES, como comentaba Juan José, ¿no? Que exijan que pueda haber unos consorcios y con unas características muy concretas. También es verdad que estos fondos van a engrosar la dotación presupuestaria de programas clásicos, como puede ser el PID de CDETI o las líneas de innovación. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es una visión de cada empresa 360, ¿vale? Y ver efectivamente, oye, en qué voy a invertir y ver a qué ventanilla te tienes que dirigir, no solamente quedarnos con la parte de los PERTES. Ahora los que tenemos encima de la mesa, las convocatorias que han salido, sí que es verdad que están favoreciendo que sean proyectos muy grandes, muy dirigidos a tecnologías muy concretas o, por ejemplo, en la parte de energías renovables, pues con potencias y tecnologías súper concretas que hace que muchas empresas no puedan acceder, pero que hay otras ventanillas que se están abriendo o que se van a abrir donde probablemente las iniciativas puedan tener cabida. Entonces, yo ahí sí que invito a las empresas a hacer el ejercicio de análisis 360 y ver todo el prisma de posibilidades para financiar los proyectos, no solamente centrarse en la parte de las convocatorias concretas que están saliendo al amparo de los PERTES. Y también había un dato, Pilar, que para mí es importante, ¿no? Lo del 6%, ¿no? Es verdad, ¿no? Que no todas las empresas, ¿no? de España pueden acceder a todas las ayudas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se plantea eso, no? Hay un 6% que se lo obtiene, ¿no? Del 94% que se queda fuera, el 6% que lo consigue, ¿por qué lo consigue? ¿No? Vamos a hacer lo mismo que hacen ellos, ¿no? Bueno, al final es que el proyecto encaje con las líneas que quieren financiar. Al final tenemos las órdenes de bases y las convocatorias donde te dicen exactamente con criterios de valoración qué es lo que quieren financiar. Al final también no deja de ser concurrencia competitiva. Esto es como cuando, oye, hacíamos las pruebas de acceso a la universidad, se llamen EBAU, se llamen selectividad, se llamarán reválida. Al final tú vas, sacas una nota y hay una dotación. Se va agotando y es por nivel de excelencia. Esto no significa que tu proyecto necesariamente no sea tecnológicamente bueno. También comentábamos, hay otros factores de forma que pueden hacer que la ayuda no se dé y esté en este 94%. El proyecto puede ser muy bueno, pero si no cumple los criterios de lo que es considerado empresa en crisis o no y de lo que venimos, pues puede hacer que, oye, que tú vayas a una ventanilla que realmente no es lo que te toca porque no cumple los requisitos. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, es importante analizar cuál es tu plan de inversiones, cuál es tu situación, con quién va a ser en el consorcio y que cumpla los requisitos, no sea que llames a una puerta que luego no es la que toca porque no cumplas. Muy bien. Y mira, una pregunta dirigida a ti, Luis Ignacio, sería, comenta Pedro, ¿no? Muchas patentes se generan en las universidades. Entonces, ¿estáis viendo algún cambio de tendencia en la transferencia universidad-empresa? ¿Qué barreras encontráis? ¿Y pensáis que se valoran económicamente las patentes en la universidad o simplemente se generan para llegar a los objetivos y los KPIs marcados? Pues es muy buena pregunta, Pedro. Empezamos a ver un cambio de tendencia y de hecho ahora tenemos la ley de la ciencia
la tecnología y la innovación, que a veces se nos olvidan los otros dos nombres en el Parlamento, y pues bueno, a través de diferentes ventanillas sí estamos incorporando propuestas de cambio en la ley que vayan en esta línea. O sea, yo creo que, por un lado, contestando a Pedro, es cierto que muchas de las patentes que se han generado en los centros públicos de I+D o en la universidad, pues son esas llamadas patentes curriculares, es decir, que aunque haya la mejor intención por parte de los investigadores, pues el modelo no favorece esa transferencia. En ese sentido también yo creo que además la propia palabra transferencia a mí a veces no me gusta porque yo creo que tiene que haber un acompañamiento. O sea, la probabilidad de que, justo en este momento me interese como empresario lo que está haciendo un determinado departamento es pequeño, pero al final, pues si tenemos una red de colaboración, es posible que vayamos en ese sentido y obviamente yo creo además un modelo justo en el cual pues parte de ese retorno de la innovación que estamos comentando en este webinar, pues vaya a la universidad y al investigador también. O sea, el anglosajón tiene que ir en ese sentido. Entonces, estamos viendo un cambio de tendencia. Yo creo que en este momento ya al menos existe esa cultura en la universidad de muchos investigadores de que quieren no solo tener simplemente un rendimiento económico, sino contribuir a la sociedad de una manera clara a través de esa innovación que llega al mercado, pero tenemos que preparar, como estamos comentando en las deducciones fiscales, el marco regulatorio adecuado. Ahora tenemos una oportunidad que es la de la ciencia, pero tenemos que ir en ese sentido. Lo que no me queda la menor duda es que, obviamente, las empresas tecnológicas estamos deseando recibir tecnología de la universidad española si es posible, y que además lo pagaremos a un justo precio. Tampoco vamos a abusar de ellos. de ellos en ese sentido, y van en ese planteamiento es el adecuado para nosotros. O sea, cambio de tendencia, pero todavía poco a poco. Muy bien. Vale, y una última pregunta de Sebastián es, parece que ha quedado claro la parte de acompañamiento y la pregunta es cómo acompañáis, ¿no?, en las consultoras, cómo estáis haciendo ese asesoramiento. Pilar, a nivel de financiación, ¿cómo estáis acompañando a las empresas? Al final recurrimos a intentar conocer cuáles son las necesidades de la empresa, cuál es su estrategia a nivel de desarrollo de productos, mejora de procesos, estrategia de digitalización. Vemos cuál es también su situación financiera y la previsión a futuro, ¿vale? De dónde viene y hacia dónde quiere ir, y con eso diseñamos una estrategia ad hoc, como decía, 360 para cubrir estas necesidades. Al final es entender, acompañar, conocer el sector, y para eso tenemos un equipo con doble competencia, tanto técnica como económica, para poder acompañar y adelantarnos a las tendencias del mercado, y también súper importante en nuestro sector todos los cambios normativos que vengan, ¿no? Porque al final en algunos casos podemos depender de convocatorias, podemos depender de un artículo concreto, entonces es importante el estar muy actualizados y muy informados del devenir de la normativa. Claro, y desde Pons IP es parecido. O sea, ya no esperamos que venga una empresa y nos diga quiero patentar esto. Ya pues nos sentamos con ellos, vemos cuál es su plan de negocio, vemos cuál es su estrategia tecnológica, les aseguramos en decir, mira, pues con lo que estamos diciendo, estos son los activos, ¿por qué no vamos en este sentido? No porque sea patentable o no, sino porque consideramos que aporta un valor, y al final pues buscamos que incluso el beneficio de la empresa pues sea mayor gracias a esta gestión. Nosotros nos centramos en los temas más jurídicos, más de propiedad industrial e intelectual. Desde el punto que decía Pilar, yo creo además que es necesario ser especialista en la materia. O sea, nosotros tenemos biólogos que han ido a las empresas de biotecnología. Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, entonces puedo ayudar a las empresas TIC, y con ese planteamiento nosotros nos basamos en los temas de propiedad industrial e intelectual, y cuando necesitamos otros especialistas con el tema de ayudas, pues llamamos a Seven Experts, porque claro, nosotros también sabemos claro cuál es nuestro nicho, y en ese sentido pues también es bueno dotarte de una red de colaboradores que permite ese acompañamiento completo, porque también es cierto que las empresas hoy en día, recordando lo que decíamos al principio, pues estamos sufriendo un contexto complicado, entonces tenemos que ponérselo fácil, tenemos que decir, mira, no te preocupes, estos riesgos los gestionamos nosotros, gestiona tú tus riesgos con los clientes, que seguramente también serán difíciles. Sí, sí, ahí es la frase, ¿no? Deja que nos ocupemos de esto y tú desarrolla tu negocio, ¿no? Para que realmente pueda crecer. Nada, hemos llegado al final del tiempo. Muchas gracias a los dos. La verdad que es un placer
hacer compartir conocimiento, ¿no? Y espero que los asistentes también lo hayan disfrutado. Cuando se acabe el webinar y cerréis las ventanas, va a salir una pequeña valoración, ¿vale? Entonces, quien la pueda hacer, pues nos ayudará para seguir trabajando y seguir mejorando en este tipo de eventos. Muchas gracias y que paséis un feliz día. Muchas gracias, ha sido un placer de verdad estar con vosotros. Igualmente. Gracias. Chao. Chao.